Bienvenido al podcast de Capillo Calvario, Chihuahua, un espacio para profundizar en nuestra fe en Jesús. En esta serie, El Evangelio de la Carne, confrontamos un concepto engañoso que puede apartarnos de una vida abundante en el Espíritu por medio de la fe. Ponte cómodo y acompáñanos en esta conversación del día de hoy. Y ahora, un poema para David. David, nos has desamparado. Pero comimos barbacoa. Ah, sí. David, nos extrañarás a nosotros, pero creo que extrañarás más la barbacoa. Yo la verdad estoy feliz que él no abrió las salsas hoy. Ah, sí. Por alguna razón, cuando David abre las cosas, salen volando por todos lados. En mi ropa. Sí. Oigan, pues ya estamos grabando, ¿eh? ¿Cómo andan? Yo ayer andaba muy mal y hoy ando excelente. Me desperté con... De hecho, desde la noche me dice Estefi, ya te ves bien diferente. Sí. ¿Andabas Después de hasta pálido? ¿Qué? Sí, dice que andaba así todo decaído. La cara así de... Sí. No sé por qué es importante esto para sufriendo. todos los que están escuchando, pero bueno. O no es importante, No, pero bueno, ya lo dijimos. Va a haber pasado como 2 meses de esto. No me van a escribir, Dani, ¿cómo estás? Ya sé. Bueno, pero otra vez David no está con nosotros presente. Está en alma y en espíritu. Pero no está... Ya no está con nosotros. Ya no está con Ya no está nosotros. con nosotros. No, Descansa en paz. Está cuidando a sus bebés. Está descansando en paz. Ujú. Sí, cuidando a sus bebés como buen padre. Qué padre. Qué padre. Oigan, que... No, Dani hoy viene con todo. Sí, no, pues que después de Sí te sientes mejor. después de un día de siesta. Ah, como... Sí. Es sí. diferente. A lo mejor eso es lo que Hasta todos me- es lo que necesitamos. nos ¿no? falta. Hasta me desperté a darle a la bici y luego me dice Steffi, pues que no te sentías mal. Le digo, pues ya traigo toda la energía que necesitaba, o sea, que acumulé de un chido. día. Sí, estaba recuperado. Sí. Yo el domingo sí llegué y me dormí como 2 horas. Así. Qué gusto. Sí, Kissy se enoja conmigo porque yo sí puedo dormir en el día. Ah, Ella batalla mucho, no, casi no puede. Y yo nomás cuestión de que ponga la cabeza en la almohada y bye. Sí, yo también tengo ese don. ¿disfrutan más dormir en la noche o en la mañana? Siempre. Siempre que se puede. No, en la mañana después de la alarma. Ah, sí, como no. Y luego te das... El café se tiró. Para todos los que no están Para, viendo, detengan la grabación. Jaime está sacudiendo el teléfono. Jaime está sacudiendo el teléfono y los marcadores. Se está arrepintiendo de lo que acaba de hacer. yo no uso tazas. Y por eso no Ya usamos vi, tazas. Perdón. Corte. Y Pero sí, regresamos. Todo está en orden. Hubo un problema técnico aquí, pero ya está No es resuelto. técnico, digamos que es de... Sí es técnico, Dani. Es de la edad. Que- No te creas. Oye, estábamos hablando de lo de la dormida en el día, de que cuál disfrutaba más. Ah, Quiero sí. decir que después de así te estiras y luego como que te cansas de estirarte y la otra vez Ujú. bien a gusto. Pues de esas veces, no sé si les pasa de que se despiertan y luego dices... No, ya desperté, ya nomás voy aquí a cerrarme un ratito los ojos y luego de repente... Ya estás Media dormido hora otra más. vez, sí. Se te va otro. Pero, Pero- estás seguro de que ya despertaste, o sea, ya no te vas a volver a dormir. Exacto. Pues por eso digo que la mañana es la mejor hora para dormir. Sí, yo necesito, por ejemplo, en la noche no me puedo dormir luego. Ujú. Bueno, sí, a lo mejor si lo intento sí puedo, pero como que a veces traigo muchas cosas en la cabeza pensando y pongo tanto la tele en algo que ni atención le pongo y lo ya se va. Así Ah, tú como habías que- dicho que siempre duermes con tele, ¿verdad? ¿Para quedarte dormido o no? Sí, Ah, y ok. aquí sí es la que, o sea, yo sí puedo dormir en silencio, pero más bien como para desrevolucionarme, o sea, cuando llego pensando muchas cosas, sí necesito así como que tranquilizarme. Yo me di cuenta que ya alcancé otro nivel de señor cuando ya no puedo ver algo en la noche porque me quedo dormido. O sea, Que aplicas esa de que ya no veo series, las sí, series ¿no? me ven a mí. Sí, Steffi es se que eres enoja señor conmigo. más señor. Sí, y sí se enoja, ¿eh? O sea, me dice, ay, pues ni para Ah, qué sí. la pongo si te vas a quedar dormido, perdón. Tú ponla. Sí, no no. pasa nada. Sí, pues la ves en episodios así. Todas las pelis son miniseries. Ya sé. No, y lo peor es que son episodios, o sea, los episodios de una serie Los lo haces veo en 3 episodios. Sí. No, yo también necesito sentir que descanso. O sea, y sentarme un rato y como descomprimir. Si me acuesto así así como llego, no duermo bien. No, Ujú. porque estoy así pensando y dándole vuelta. Sí. Oigan, pues cambiando radicalmente de tema, yo les quería preguntar y platicar. ¿Cómo si han escuchado alguna, no testimonio, o tal vez sí testimonio de cómo ha funcionado el podcast para personas? Se los platico porque yo he escuchado de varias personas que les ha estado sirviendo mucho. Pero es bien chistoso ver cómo aplica en áreas dependiendo de la vida de cada quien, que ni te imaginarías. O sea,
platicando ayer con un amigo, me explica, o sea, qué es lo que está pasando en su vida y así, y cómo le ayuda al podcast bueno, no el podcast, porque realmente no es el podcast el que, nomás El que es un medio ayuda. por el que lo estamos haciendo, pero el material, pero principalmente pues la Biblia, en la situación que estaba viviendo, y me dice, qué consejo me puedes dar? Y así, y yo pensando, yo ni había pensado en esa posibilidad. Digo, y no lo quiero, no quiero ventilar, pero no había pensado en cómo podía aplicar a esa situación. Y él lo estaba aplicando, o más bien estaba viendo claridad en su situación gracias a esto, y se me hizo muy chido. Y así ha pasado con varias personas que me dicen, le está dando al clavo en lo que estaba, lo que estoy pasando, las dudas que tenía, o cosas así. No sé si les ha pasado, han escuchado. Sí, a mí alguien me comentó hace poquito y me pidió como que hiciera extensiva a ustedes el comentario de que precisamente le ha ayudado. O sea, su contexto también, no quiero dar muchos detalles para no decir quién es. Pero Eres tú sabes quién eres. si estás escuchando esto. No, o sea, y me decía esta persona que pues el bagaje que venía arrastrando de la vida con la que creció en la iglesia, pues obviamente traía como un peso. Entonces, que desmenuzar ciertas cosas que hemos mencionado, que he estudiado o platicado en el podcast, le ayudaba a procesar eso. Y eran áreas como que tenía pues medio conflicto entre porque era su cultura o como había crecido, pero también preguntas que tenía. Ujú. Entonces como que sí los temas que estamos viendo en el podcast como que le ayudaron le dieron perspectiva pues en eso. Bueno, no sé si de los de aquí en la iglesia que escuchan el podcast, en realidad pues se pueden dar cuenta que estas mismas ideas que platicamos aquí pues también se permean en la predicación del domingo o en las reuniones que tenemos. No he recibido como tal así un comentario propio del podcast, pero sí, por ejemplo, ayer que tuvimos una reunión, fue bien padre ver cómo se confrontan ideas que tenemos preconcebidas, así como decías tú, por el antecedente que tenemos de que venimos de otras iglesias con ciertas preconcepciones de la Biblia. Y en esa reunión, pues salen esas confrontaciones, o sea, cuando dices tú, canijo, entonces no es como yo lo creía, o sea, hablando específicamente de la santidad, por ejemplo, de cosas que afirma la Biblia y que nosotros pensamos otra cosa. Y de eso se trata este podcast, pero no solo estamos transmitiendo ese mensaje por este medio, también en el púlpito, tú, Rafa, en las reuniones que tenemos, pues hemos estado hablando de estos temas en todas esas áreas y sí está causando un efecto en las personas. O sea, bueno, creo yo, porque empiezan a confrontar lo que creen. Sí. Y es que lo padre de esto es que es acumulativo. También por eso, bueno, al menos yo me siento muy cómodo en que alguien no entienda una cosa que yo mencioné en una predicación o un comentario en el podcast o alguna participación en cualquier otra reunión. Porque creo que para cuando te cae el 20, o sea, cuando como que es claro y dices, es que dijeron algo, pero en realidad yo pienso que casi siempre cuando podemos ver ciertas áreas así de como iluminadas, no sé cómo decirlo, tiene mucho trasfondo. O sea, son cosas que ya se han dicho de otra manera, que se han insistido, o sea, verdades que se han estado repitiendo por ya un buen rato. Entonces, aún con el podcast, yo como que le apuesto más a que se sume a todo lo demás y en algún momento, poco a poco la gente los podamos ayudar a entender lo que la Biblia dice y lo que verdaderamente es el Evangelio y lo que Cristo hizo. Entonces, está padre cuando pues un medio o puedes trazar así muy claro, así que, es que algo que dijiste. Pero yo creo que más bien se va juntando, se va juntando y luego nos complementamos. Alguien lo dice de una manera o lo puede articular de una manera que yo no, entonces como que termina de embonar y se va, pues sí, se va dejando así como un fundamento. Sí, es como un rompecabezas, ¿no? Que va uno uniendo y al último ya puedes ver la imagen. Así Y es que algo que me pasa a mí es que, digo, no es como que yo tengo el rompecabezas completo, ¿no? Pero puedo verlo desde una perspectiva más amplia, porque aparte de que ya llevé todo el curso, ya he vivido esto y todo, ¿no? Y a veces cuando nos juntamos aquí en el podcast y platicamos, terminamos y luego digo,
no sé si dije lo que quería decir o esto que se me está ocurriendo, cómo no lo dije, hubiera estado bueno, hubiera aportado algo bueno. Y luego descanso en eso que acabas de decir, de que, bueno, si lo dije o no lo dije, no importa. De todos modos, en algún momento, alguien, o sea, la conversación misma va a hacer que las personas entiendan lo que necesitan entender. Ujú. Porque tal vez esto que yo quería aportar, no que no sea importante, tal vez sí es algo bueno y necesario. Pero yo lo entendí después de mucho tiempo, tal vez. O sea, no fue una conversación que tuvimos que me hizo clic y dije, ya lo entendí. Fue algo, un proceso y luego vivirlo y luego decir, ok, ya tengo algo que aportar. Entonces descanso en eso. O sea, descanso en que pues el rato, mientras vayamos avanzando, va a ir haciendo clic en diferentes áreas y diferentes personas. Y con eso también me pongo a pensar en que cómo aplica esto a diferentes personas, o más bien qué perspectiva tiene cada quien. Eso está bien interesante. Porque, por ejemplo, está quienes son nuevos en la fe. Y para los nuevos, estos temas, no que tengan otra perspectiva, o bueno, no tienen otro... Impacto. Pues tienen... ¿no? O sea, es diferente más bien el impacto, ¿no? Para alguien que es nuevo en la fe, alguien que... Sí, la sustancia es la misma. Ajá. Ayer lo comentábamos. Ayer veíamos a una persona de la iglesia que es nueva, aportando algunos comentarios, pero ya sobre esta base, y se fue bien bonito. O sea, no traí esas preconcepciones de creencias, de tradiciones, de ideas que no están en la Biblia, y para él es muy natural, o ha sido muy natural ver estas verdades. Sí, irlas asimilando como la única verdad. Y a muchos de nosotros nos topamos con filtros o barreras. Algunas sí eran así barreras muy, muy grandes de... A veces sí es semántica. Lo platicamos y yo creo que en algunos temas nomás entender a qué nos referimos con cierta palabra. Es que hemos usado muchas palabras en la vida cristiana que no tienen fundamento. O sea, nomás decimos, sí, el pecado, por ejemplo. Pero nunca profundizamos en qué es. Sí. Y entonces a veces es un problema de semántica, nomás de entender qué significa cada palabra. Y otra vez es realmente, bueno, yo hablando de mí, me di cuenta que sí había algunas otras barreras. Había mentiras que estaba creyendo, cosas que no había entendido bien en la Biblia, basado en otras enseñanzas. O sea, no me quiero desresponsabilizar. Pero a fin de cuentas, cosas que fui aprendiendo toda la vida y que estaban claras en la Biblia y no las veía tan claras. Precisamente por estas barreras o estos filtros. Pero como es así como de lento cocimiento. O sea, yo pienso que eso está muy padre porque, o sea, lo vas desmenuzando entre más lo enseñas, lo escuchas, lo vuelves a oír, lo vuelves a pensar, mejor lo procesas, más obvio se vuelve en la Biblia, lo encuentras en más partes. Ahora que estamos estudiando Juan en la iglesia, o sea, lo estoy viendo con una perspectiva bien diferente. Y piezas que están ahí en las historias que ya conocíamos, las veo de maneras bien distintas. Bien padre. Yo así visualmente, no sé si han visto ustedes un video donde una chavita está como en unas canchas de racket o algo así. Ya ven que son de puro cristal y luego tienen unas costillas también de cristal, pues para darle rigidez. Entonces como que va a pasar por una y pum, se devuelve. Y luego a la siguiente y pum, otra vez y otra vez. Sí, choca como 4 veces, como antes de encontrar la salida. Y así, para mí esto ha sido así como, ese representa un visual de lo que ha sido encontrarnos con estas verdades para mí. Es como si me dijeran, yo dijera, esa es la salida. O sea, hablando de la niña esta, ¿no? Por ahí va a salir. A ver, pues no, por ahí no es, está más allá. Y no, si es, dale, y ¡paz! Te devuelves. Y bueno, es esa. No, tampoco. Tampoco. Dale, ¡pum! Te devuelves. Si nada más con enfrentar el hecho de que te digan, cuando haces una afirmación que siempre has creído, por ejemplo, lo que hablábamos ayer de la santidad o del pecado, de que esa idea que trajimos por mucho tiempo de al mismo tiempo santos y pecadores. Que todavía no profundizamos mucho en eso en el podcast, pero hacia allá vamos. Hacia allá vamos, pero que te dice, con solo que te digan, dime dónde está en la Biblia eso que estás afirmando. Es el primer golpanazo que y sin el afán de ser confrontativos, ¿verdad? Ni ganar un punto, más bien es de dónde viene. Yo creo que eso es lo importante.
entender de dónde vienen las cosas que repetimos, que afirmamos y que enseñamos. O sea, pues sí. Y no es como que descubrimos el hilo negro. Ajá. O sea, no estamos, y lo hemos repetido varias veces, ¿no? No estamos enseñando algo, una nueva doctrina o una revelación nueva, ni nada de eso. De hecho, es todo lo contrario. Es más Una bien revelación fresca. una revelación fresca. Porque fresca... Poderosa. Siempre si es fresca, es poderosa también. Sino que estamos como tratando de quitar, o más bien analizando lo que siempre decimos y creemos y ver qué es lo que la Biblia realmente dice y luego topándonos con la realidad de que, caray, ¿por qué decíamos esto? Hemos estado enseñando tradiciones de hombres, como doctrinas, tradiciones de hombres. Y es que es bien padre cuando... O sea, como que el proceso de chocar, pues esa parte no es muy divertida. Pero porque, pues sí, o sea, es muy confrontativo de que, pero toda la vida he creído esto, pero tal hermano, tal persona dijo esto. A finales del año pasado, me invitaron a dar en el Instituto Bíblico, una parte de este material. Fueron 10 sesiones, o sea, 5 semanas lo que estuve yendo. Y como no sabía que no tenía tanto tiempo y tenía que cumplir con un programa, mi manera de abordarlo fue como desafiar lo que creen. No tanto explicar todo porque no me iba a dar tiempo. Entonces les hice muchas preguntas. Y digo, gracias a Dios me platicaron que después todavía dice que seguían pensando, dándole vueltas a algunas cosas que no terminamos de resolver y no terminamos de explicar todo el tema. Pero cuando menos se vieron confrontados los estudiantes a ver en la Biblia lo que Dios verdaderamente dice y lo que estaban escuchando de otras personas y lo que ellos mismos creían. Entonces ese proceso era así como que, pero era más fácil dejarlo como estaba. Pero tener que pensar y revisar y volver a leer pasajes que ya conocíamos, pero... Deconstruirte. No quería decir esa palabra, ¿verdad? Pero sí revisar, sí revisar. Sí, o sea, bueno, que... Porque creo lo que creo. Ajá. Es que, bueno, el problema de la deconstrucción en sí, tampoco entiendo muy bien el término, pero no es lo que estamos haciendo. Como que la deconstrucción es borrón y cuenta nueva. O sea, no creo nada. Y voy a volver a empezar de cero y por lo general es lo que yo quiero entender. Y en este caso no es deconstrucción, es más bien como un análisis profundo de lo que creo y lo que no es bíblico, pues lo desecho. Pero hasta ahorita, no sé si se han fijado, pero hasta ahorita no hemos sido, pienso yo, tan controversiales o tan... Creo que no hemos llegado al punto que para mucha gente puede ser como difícil de entender sí, o de vivir. Sí, ¿qué? de que, pero ya empezamos. O sea, ya hay ciertas cosas que algunas personas le están moviendo el tapete. Pero también creo que hay algunas personas que pueden estar pensando, no sé de qué hablan. O sea, no sé por qué están diciendo que... ¿Cuál es el problema? Sí, ¿cuál es el problema? Entonces tal vez estaría padre no explicarles, pero ¿ustedes cuáles creen que sean hasta ahorita, de todo lo que hemos cubierto, puntos claves que podríamos decir así como lo que estábamos diciendo? No, toda la vida creímos esto, pero al analizar la Biblia nos dimos cuenta de esto otro. De lo que hemos visto hasta ahorita. Ajá. El bien y el mal. El tema del bien y el mal yo creo que es el más difícil o chocante, pues, que pudiera ser chocante de que realmente la capacidad de administrar el bien y mal no le corresponde a los seres humanos. Yo creo que eso es un tema que es bien profundo porque las implicaciones son muchas y siguen saliendo y como que si no te confundes se me hace que no lo entendiste bien. También el hecho de que en sí el concepto, bueno, más bien el punto de la salvación y de Dios y de la vida cristiana no es ser buenas personas. También eso yo creo que es algo que puede ser chocante, ¿no? O sea, no es alejarnos del mal para hacer el bien. Es otra cosa. Dios obviamente no quiere el mal y desea el bien, pero no es el punto. Ser una buena persona no es el punto y no es suficiente. Bueno, eso probablemente para algunos es como nuevas noticias, ¿no? Así como que, entonces, ¿qué es? También otra cosa es que el camino hacia Dios no es mis acciones o lo que yo pueda lograr, lo que yo pueda hacer. Y digo, tal vez se relaciona con la anterior, pero platicando con un amigo, lo puedo ver tan obvio como eso se enseña en muchos lados. O sea, ¿qué estás haciendo?
y cómo eso honra a Dios. O sea, esa fue su manera en la que me lo expresó. Como hoy no honré a Dios, o sea, hoy no hice las cosas que debía haber hecho. ¿Qué es? Pues lo típico, ¿no? Orar, leer la Biblia, ayudar a alguien, no sé. Lo obvio. Sí. Y muchos cristianos viven así su vida. Y otra vez... luchando. Ujú. Yo creo que esa es una de las cosas que traemos como cargando, que tenemos que luchar en el cristianismo. O sea, tenemos que levantarnos día a día, tomar nuestra cruz y enfrentar al mundo. Sí, y como que si no te cuesta, algo no estás haciendo bien. Entonces, pues está raro. O sea, en realidad muchas de las cosas que creemos realmente no sabemos ni por qué las creemos. Dios diseñó una forma de relacionarse con nosotros desde el principio, que como que Dios ideó una forma de que nosotros estuviéramos en esa dependencia de Él. Y cuando surge el pecado, cuando surge la separación en Edén de la presencia de Dios, de la vida que es Dios, pues se fue la fuente de que suplía esas necesidades o esa manera de relacionarnos con Él, pero la necesidad se quedó en nosotros. Y más que se fue, pues decidimos como humanidad alejarnos de eso. O sea, tomamos otro camino y decidimos cortar esa relación. Y yo creo que ahí le acabas de dar en el punto otro aspecto que no es tan común del que se hable, que el problema del Edén o del pecado original es la ruptura de esa relación con Dios. Por lo general, casi siempre es el enfoque que se le da es la maldad vino al mundo y el hombre se hizo malo. La maldición. La maldición y hizo cosas malas. Y pues hay que hacer ahora lo bueno. Pero realmente el punto principal es, pues había una relación correcta con Dios y de dependencia de Él. Y luego terminamos pues como un bebé que está todo el tiempo con su mamá, no sé, unos 4 meses siendo nutrido por su mamá, dependiendo del calor para dormir, todo, y luego de repente separado. Y toda esa necesidad que tenía el bebé y todas esas cosas que suplía la mamá, pues a ver cómo le hace. Va a tener que encontrar, o sea, si quiere sobrevivir, va a tener que encontrar una manera de hacerlo, y eso es en la situación en la que está la humanidad. Sí, como decía Rafa en un podcast pasado, como que nunca imaginamos como raza humana todo lo que se perdió al tratar de alcanzar algo que no era para nosotros. O sea, como que al parecer Adán y Eva no imaginaron las consecuencias de la separación de Dios. Sí. Pero lo interesante es que, o sea, aunque Dios no desglosó todos los detalles, sí fue bien claro. Van a morir. Lo que pasa es que no dimensionaron qué significaba eso, ¿verdad? Y todo lo que iba a tocar en sí mismos, o sea, cuando lees las consecuencias y todo lo que pasó, todo fue manchado. O sea, todo permeó. O sea, y dice, la tierra será maldita por tu causa. Y, o sea, pero Dios sí les había dicho, no coman de eso no es para ustedes, porque el día que tomen ese camino van a morir. Entonces, aunque no lo veíamos o bueno, ellos, pero pensando como humanidad no dimensionaron lo que significaba, Dios nunca retuvo información. O sea, sí les advirtió claramente que lo que vendría sería muerte, y seguimos sufriendo las consecuencias de eso. Y bueno, pues todavía estamos describiendo el problema, ¿no? Antes de ver la solución de Dios. Al seguir describiendo el problema, eso que mencionabas tú ahorita, ¿no? Hay necesidades que siguen ahí, que por sí mismas no son pecaminosas, pero cómo las intentamos suplir o resolver, eso es donde nos deja ver todavía qué tan grave es el pecado y las consecuencias de la separación de Dios. Que como decía Dani, a veces vemos el pecado como una cosa bien simple, hacer cosas malas, cuando en realidad toca muchas áreas de nuestra vida todos los días. O sea, cosas bien cotidianas, cosas que no son necesariamente decisiones grandes, ni pecados obvios o pues sí, o sea, los capitales o los tradicionales, por así decirlo. Pero realmente el problema del hombre, como hay necesidades en nosotros que están ahí, que Dios puso, que estaban resueltas en el Edén y que se perdieron después de la entrada del pecado,
seguimos luchando con un montón de cosas. Ahora también creo que muchos no pensarían que vivimos luchando, que vivimos en muerte, porque muchos pensarían, estamos bien. O sea, mucha gente está bien sin Dios y creo que esa es una parte del problema. Así como la ilustración del bebé que se quedó sin su mamá, pues tiene que aprender a vivir y luego se acostumbra y dice, pues no la necesito, estoy bien así. O un ejemplo de, no sé, alguien que creció sin sus padres o sin uno de sus padres y dice, pues estoy bien así, nunca lo necesité. Pues te adaptaste y lo pudiste hacer, pero lo ideal no es eso. O sea, hubiera sido mucho mejor que tuvieras las condiciones con las que fuiste diseñado. Y estamos adaptados como humanidad. O sea, nos hemos adaptado a suplir esas necesidades en otras áreas en las que le correspondían a Dios, pero no es como Dios quería. Y por eso mucha gente diría, estoy bien, no necesito a Dios. Pues eso crees tú, pero no has experimentado cómo es. Y no has visto de qué tamaño es la necesidad que tienes de Dios. Porque la ignoras, o sea, es como el dicho ese que dicen que no sabes cuánta falta te hace un masaje hasta que te lo dan. O sea, bueno, ahí sí yo no, yo tampoco, pero dice sí. A ti te gustan los masajes, ¿verdad? Sí. Sí, o sea, no hay manera de saber cuánta falta te hace algo si nunca lo has experimentado. O sea, el otro día vi a una muchacha que fue criada por dos mujeres, o sea, en un matrimonio homosexual. Y ella dice, es que no se dice la otra parte. O sea, realmente yo no sé por qué, porque nunca había visto eso, pero anhelaba a un papá. O sea, dentro de mí, dice, amaba a las que conocía como mamás. Dice, pero había la necesidad de algo que no sabía que ella. Cuando entro a la escuela y veo que hay compañeritos que tienen un papá, de eso explota y se hace grande. Y ella explica que no hay manera de suplir eso. Y pues aquí ocurre exactamente lo mismo. No hay manera de suplir lo que Dios diseñó en nosotros para ser suplido por Él. Y es que aunque tengamos una versión de adaptarnos o de funcionar, eso, o sea, no resuelve realmente los problemas ni las necesidades. Entonces la búsqueda queda como insaciable, o sea, y necesitas otra vez y otra vez y otra vez. Y eso es parte del problema de la condición del hombre, que ahorita pues es de lo que vamos a platicar también. Y el primer punto con el que empezamos con lo que vamos a hablar hoy. O sea, iniciamos el podcast hablando de la necesidad del hombre y que siempre estamos buscando algo. Y ese algo interminable. Y luego ya pasamos por, pues, cuál es el problema. Y ahora vamos a ver cómo, como humanos, es natural el buscar eso. O sea, no está mal buscarlo. El problema es dónde lo buscamos. Pues digo, ¿cómo tú puedes unirlo un poco más con las ideas de Salmos? Sí, el punto es que, y lo pueden ahorita ver mucho, es que ahorita la retórica o el planteamiento filosófico que se ve mucho es que como que está mal tener necesidades. O sea, casi la autosuficiencia es el grado máximo de un hombre. No tienes por qué necesitar de una pareja, de un Dios, de comunidad. De comunidad. Tú eres autosuficiente y tú puedes estar solo y salir adelante. Primero tienes que estar bien tú para... he escuchado a pastores decir que primero tienes que estar bien solo para poder estar con alguien. O sea, que ese es como que el límite y pues la Biblia enseña otra cosa. La Biblia enseña que fuimos diseñados con una necesidad y está bien, porque era el plan de Dios que tuviéramos esa necesidad y Él que fuera el que supliera esas necesidades. Y eso lo podemos ver expresado en muchos de los salmos que tienen como una estructura muy, muy definida. O sea, los salmistas escribieron y hay una relación que podemos ver, que se revela, o sea, de cómo Dios nos diseñó con esas necesidades y Él pacientemente nos escucha que expresemos esas necesidades, que nos desahoguemos. Incluso yo creo que es mucho a la manera de como nosotros vemos a un hijo, ¿verdad? Que se queja por algo y lo vemos con paciencia de algo que le hace falta o que llora porque se cayó, que algo se le falta, que se le rompió algo. Y hace soluciones que para él son muy prácticas, ¿verdad?
Ahorita comentábamos de que me acuerdo de mi hija, la menor, de que me pedía algo. Le digo, no, mi amor, es que ahorita no tengo dinero para eso. Y luego me dice, pues ve al banco. O sea, ahí está el Solución. dinero. O sea, ¿cuál es el problema con eso? Y algo así nos aproximamos con Dios en la búsqueda de solucionar o satisfacer esas necesidades que tenemos. Y Dios es paciente con nosotros. Yo creo que es lo más hermoso que podemos entender de los salmos. Perdón, es que como que quería estornudar. Y a mí me llegó estaba me entró una aguantando. llamada. O sea, los dos desconectados. No, es que yo estaba apretando así todos mis músculos porque iba a estornudar y no quería hacerlo. Y a mí se me acabó el aire. el aire. David, ¿dónde estás? Sí, es indiferente la dinámica con 3. Sí. Bueno, pues lo que queremos hacer hoy es como desmenuzar cómo nos... Y fíjense qué padre cómo podemos usar la Biblia para hacer esto. O sea, vamos a ver cómo los salmos están estructurados y sabemos que es Dios hablando a través de los salmistas. Y a veces vemos cosas en el Antiguo Testamento que decimos, ¿y esto para qué? O sea, esto se trata de la vida de alguien más y a mí qué. Pero vemos cómo otra persona se expresa y luego nos podemos relacionar y decir, pues yo soy muy similar. Y luego nos damos cuenta que todos somos similares. Sí. O sea, a veces vemos a ciertos personajes en la Biblia y decimos, yo soy más como él, yo soy más como él. Realmente, cuando vemos los personajes en la Biblia es para darnos cuenta los humanos. La todos condición somos, de los seres humanos, sí. somos iguales. Sí. Y está muy padre ver pues esta estructura que está como dividida en como en 3 áreas, ¿no? En 3 pasos. Ajá. No sé si son pasos, ¿verdad? Pero Pues son como 3 partes 3 principales. partes, sí. Hay un área, muchos de los salmos inician donde el salmista derrama su corazón delante de Dios. Expresa lo que siente, las emociones que tiene. Y creo que sin censura, o sea, sin mucha censura, es realmente ir delante, con confianza delante de Dios. Sí, crudo así. Ajá, de cómo te estás sintiendo. Porque ese es si se fijan, o si recuerdan, el consejo a veces es, no llores, o aguanta, o soporta, o está mal llorar. Y a mí me tocó escuchar cristianos reprendiendo a hermanos que había tenido una pérdida de un familiar, reprendiéndolos porque lloraban. Sí. Así como no deberías de estar triste. Sí, no eres estar triste. O sea, Dios, pues ahí ya está en la presencia de Dios, deberías estar alegre. Qué egoísta eres. Y... Cosas así. Y yo la verdad en ese momento decía yo, no, pues a lo mejor sí es cierto, ¿verdad? Pero ojalá y no me pase porque... Yo no voy a poder. No, ni de chiste. No, también está la otra parte que es ¿cómo voy a llegar a Dios o con Dios a decirle cómo me siento si Él ya sabe? O sea, no tiene caso acercarme y decirle que me siento triste o que estoy enojado o incluso en el podcast, en el grupo en casa les decía, ¿está bien reclamarle a Dios? O sea, tal vez hay algo mal en el corazón, pero hay que corregirlo. Pero vemos en el salmista reclamándole a Dios así como que, ¿por qué no hiciste esto? ¿O por qué no lo frenaste a tiempo? O sea, bueno, más bien está bien. No está bien reclamarle, pero como expresarlo. O sea. Job lo hizo. Sí. O sea, no digo que esté bien. Sí. O sea, no digo que es lo correcto, más bien. Dios no se. Es parte natural. Sí. Eso del proceso. Ajá. Es que Dios puede manejarlo, tal vez. Sí. O sea, yo también creo que lo que vemos en los salmos, digo, y en otras partes de la Biblia, en Job, los profetas y así, es que llegan y lo que traen así se lo dicen a Dios. Y cuando hay algo incorrecto, pues Dios lo corrige, ¿verdad? Por lo general. Cuando viene una mala fuente, si es... Pues pienso en los discípulos que el Señor Jesucristo a cada rato les decía, pues ¿hasta cuándo los tendré que aguantar? Y hombres de poca fe no los dejaban nomás como pura comprensión y tolerancia. Pero creo que nuestro pensamiento acerca de quién es Dios y cómo es Dios impide que podamos ir tal cual estemos. O sea, si estamos en un mal estado, si estamos enojados, tristes, frustrados, preocupados, sí podemos ir a Dios así en esos términos. Y también parte del mal entendimiento de quién es Dios es, primero estoy bien para poder acercarme a Dios, pues ya para qué. O sea, o entonces qué otro recurso es más importante, ¿no? Sí, obviamente sabemos que Dios no nos debe nada. O sea, no es como que voy a acercarme porque, oye, pues qué onda, me quedaste mal. Pero en nuestro corazón lo primero que sentimos es eso, es como, ¿por qué? O sea, como una frustración, una desesperación. Hasta pienso en Jesús diciendo,
porque me has desamparado, o sea, como un clamor de desesperación más bien. Ujú. Sí, más que un reclamo tal Sí, cual. ajá, porque un reclamo trae consigo pues me debías algo. Ujú. Pues es un clamor. Sí, es como un estado de confusión, ¿no? Donde Ándale, no también. alcanzamos a entender lo que está Ujú. sucediendo y es el clamor ese, Señor, Sí. pues, ¿qué está pasando? Y yo creo que todo esto se resuelve con el punto de darnos cuenta de ser humildes, o sea, quién es Dios y quiénes somos nosotros. Ujú. Entendiendo bien quién es Dios y quiénes somos nosotros, y que Él es Dios y que nosotros no somos Dios, puedo acercarme a Él en confianza en este tipo de... Sí, porque las alternativas son, bueno, está pasando algo muy malo o estoy sufriendo mucho. Aquí hay de dos sopas. O por ejemplo, en el caso de cuando procedemos mal. O Dios no está cumpliendo su palabra o yo no estoy cumpliendo la mía. Sí. Entonces, así como que... ¿Quién se equivocó? Sí, Ujú. si lo pones en esos términos, es más fácil ver, bueno, entonces mejor vamos a Ujú. analizar qué Sí. fue lo que pasó conmigo. Y es que el punto de lo que vemos en los salmos no es tanto permitir reclamos, ofensas o dudas. No es tanto Sí, no. que sean correctas, sino que vemos que los salmistas le llevan ese sentimiento a Dios así tal cual está. Sí. A veces es pecaminoso, muy claramente. Otras veces es nomás pues la angustia real humana de que, oye, estoy en un problema y no sé qué hacer y parece que Dios no me está escuchando, parece que Dios no le importa o no sé, lo que sea. Lo que vemos es que el estado tal cual de las emociones se expresa en estas canciones y se le llevan a Dios. Ujú. Así como está. O sea, así me siento y así lo estoy pensando. Digo, esa es la primera parte de lo que vemos, ¿verdad? No, Sí, no, esto es la primera parte del proceso de... sí, no queremos dejarlo como Sí. vayan y vomítenle a Dios todo lo que, lo que Sí, pero traen, creo que ¿verdad? sí es Nada más. importante resaltar eso, o sea, que como cristianos tenemos que ver que Dios nos diseñó con estas emociones y que es natural que reaccionemos a ellas. Ujú. ¿Qué hacemos con ellas? Pues hacia allá vamos, ¿no? ¿Qué hacemos con con estas emociones? Pero está bien, o sea, si nos sentimos preocupados, si nos sentimos desesperados, frustrados, pues no está mal necesariamente. Son legítimas, Son Dios las legítimas. puso ahí y creo que es algo que nos puede liberar de muchas cargas que hemos Sí. estado... Culpas innecesarias. Sí, a través del tiempo de no haberlas expresado. Sí. Y aquí se asoma también algo que se me hace importante. Cuando hablamos de vida, de paz, de una relación correcta con Dios, que hacia allá vamos, no estamos hablando de que todo esto se va a eliminar. O sea, estamos hablando de que hay vías por cómo esto se puede resolver o Ujú. salir. No quiere decir que una vida de paz es una vida sin Sin problemas. problemas, sin angustia, acercarme ajá. a Dios. Sí. Ajá. Y- Es poner esas emociones en el lugar correcto. Ujú. Sí, y yo creo que eso es algo bien, bien bonito, que no uso tanto esa palabra, pero, Hermoso. o sea, que esté en la Biblia registrado, Ujú. porque que creo que era el punto que tú decías, Dani, o sea, no es que está bien reclamarle a Dios, pero, o sea, que Dios lo plasme en su palabra y esa sea la revelación de Dios para nosotros, es que nos deja ver que esa es la condición del hombre. Ujú. Y hay necesidades que ahí están y que podemos llevar a Dios y que Dios quiere que le llevemos a Él. Y entonces al encontrarlas así, sobre todo en los salmos, yo creo que es donde más obvio se vuelve, porque son muchos los que son así. Pues nos deja ver que, pues así me siento yo, así estoy yo. Esa misma angustia que siente el salmista, así me siento yo. Ese enojo que tiene el salmista, esa preocupación, así tal cual estoy yo. Y eso no quiere decir necesariamente que fracasamos en nuestra vida cristiana. Claro. Que creo que ese es el problema, ¿no? Cuando, pues dudar obviamente no está bien, porque Ujú. Dios quiere que confiemos en Él, pero no es el pecado imperdonable o no es el... Es no- parte del proceso natural. Sí, o sea, del- pasan, son cosas que pasan, porque hay necesidades detrás de la necesidad que nosotros vemos como obvia, necesito pagar tal cosa, tengo problemas en mi matrimonio. Esa es la necesidad obvia, pero detrás hay otra. Ujú. Y esas son las que queremos comunicar. Así es. Entonces, ¿les Y parece? hay varios salmos. Si vemos uno Sí, está o sea, cortito. bueno, como por ejemplo ahorita, ¿cuál vamos a analizar? El 13.
Podemos ver el 13, pero digo, como para si a alguien le interesa ver otro, puede ser el 35, Salmo Sí. 35. Hay muchos, en realidad, cuando ya veamos las tres partes se van a dar cuenta de que, canijo, sí es cierto, es así se expresa. Y yo creo que estas personas que escribieron los salmos fueron guiados por el Espíritu, o sea, porque no terminan en quejas. Ujú. Y ahorita lo vamos a revisar, o sea, fueron guiados por el Espíritu para ir canalizando todos esos sentimientos al lugar correcto donde deberían estar, que era la idea de Dios desde el principio. Sí. Este está padre porque está muy cortito y como Sí. que es muy marcado las partes. Las secciones. ajá. ¿Quién lo lee? Yo no. Yo estoy medio mormado, pero Tú lo puedo lees, leer. Emilio. Yo estoy medio mormado. Bueno, ¿Estamos en qué? ¿Salmo 13? Salmo 13. Dejen ver en qué versión lo tengo. Sí, no NTV. te vayas a equivocar y ser Sí, ya sé. nomás Reina Valera. Ah, no. Vamos a leerlo en NTV. El Salmo 13 dice: Oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? Yo creo que hasta ahí llegaría la sí. primera parte. Sí, o sea, como preguntas, dudas. Aquí parece como que le está diciendo a Dios, ¿dónde estás? O sea, Sí. ¿qué pasó? Contaba contigo y no lo estoy Sí, viendo. sí tiene un sesgo de reclamo. Sí, más Sí, o menos. claro. o O sea, sea, hay una, pues en esa angustia, yo creo, entre el dolor, miedo, Ujú. pues todos esos sentimientos que en los que cae uno cuando estamos pasando el por un sentimiento de problema. abandono es bien profundo también. Ey. O sea, ni Dios me responde, entonces no me queda nada. Ujú. Como que eso trae mucha desolación, mucha desesperanza. Yo creo, Ujú. pues lo que De hecho, vemos aquí. este salmo lo analizamos en los grupos de Capilla en Casa y el título que le puse fue Fe en la espera. O sea, Ujú. el proceso difícil de confiar aunque no haya algo evidente en qué confiar. O sea, cuando ves que las cosas están avanzando, pues es fácil ver hacia dónde va o tener paciencia. Pero cuando no ves respuesta, y eso es lo que Cuando está se pasando van aquí el salmista. complicando más y más O sea, las cosas. Y así. Ajá. Yo creo que esos dos versículos que acabas de leer, todos los cristianos hemos pasado por decenas de etapas así, donde el Ujú. sentimiento, o sea, no importa cómo lo exprese, el sentimiento es este. Ujú. O sea, Dios no me responde, Dios no está presente, Dios no se muestra, Dios no me escucha, todo me sale mal. O sea, y habla de los enemigos y a veces así se siente. Dios ¿verdad? no me quiere. O Se sea, olvidó de mí, Dios no le importa, a Dios no le importa. O Como no que- le agrado a Dios. O sea, ya volcando la culpa sobre nosotros. Como que No ya tanto me- sobre mal, Dios. ya sí. me desechó, sí. Como que, y ese es el punto, ¿no? Que es bien humano lo que vemos ahí, la expresión Sí. de David, porque este sí es un salmo de David. Ujú. O sea, y luego cuando dice angustia en mi alma, tristeza en mi corazón día tras día. ah, o sea, es muy humano, muy normal en ese sentido. Sí, por ejemplo, se me atravesar hace esas cosas. bien raro que le diga, ¿hasta cuándo mirarás hacia otro lado? Pues, ¿quién te crees? O sea, ¿cómo sabes que Dios está mirando a otro lado? O sea, como diciéndole, no me estás poniendo atención, pues, ¿y tú qué sabes? Sí. Por eso digo Y que a también veces- por qué crees que debería, ¿verdad? Sí, ajá, también. O sea, nos atrevemos a decirle cosas a Dios. Pero está padre, pues, canalizar eso por el lugar correcto. O sea, no se puede quedar ahí. Pero la parte humana de la desesperación pienso que está... a Sí, Dios le aquí, agrada. aquí no estamos hablando de que eso es lo que está haciendo Dios, sino así se siente. Ajá. El sentimiento. O sea, ajá. realmente así cuando uno está en medio de esas tormentas que te llevan al suelo, así se siente como si Dios estuviera viendo para otro lado, como si no estuviera presente, como si no le importaras. Sientes ese, como dices tú, ese abandono y es una desesperación en la que cae el corazón bien profunda. Al grado de que, digo, no sé si les ha pasado, pero si se acuerdan de niños, llegabas a hacer ciertas cosas como para llamar la atención. O sea, querías algo, estabas llorando, estabas triste y luego no te hacían caso porque sabían que era un berrinche y empezabas a escalar el berrinche, pues para ver qué estaba pasando, a ver si así lograbas llamar la atención y a veces así reacciona el corazón. O sea, Señor, bueno, pues ¿de qué se trata? Ujú. O sea, ¿qué está pasando aquí? Y a eso
pues a eso apela. Lo que es bien bonito, como dice Rafa. Ahí yo lo dije. Yo aclaré que casi no como digo. muy comúnmente lo dice Rafa. Su palabra favorita. Su palabra favorita. Por eso aclaré que no digo mucho esa palabra. No me acuerdo en qué parte está que dice que Dios se acuerda que somos polvo. A mí Sí. ese versículo se me hace bien escalofriante. O sea, no escalofriante en el mal sentido, sino me pone Como la piel abrumador, chinita, ¿verdad? sí, de la misericordia que tiene Dios de nosotros, porque sabe la condición que tenemos. Pues es que piensa. O sea, decirle esto a Dios y que no te caiga un rayo. Sí. O sea, así que, Dios, ¿por qué no me volteas a ver? Cálmese. Ahí ya, o sea. Sí. ¿Quieres que te voltee a ver? Ahí va. O sea, Ya sé. pero en eso vemos precisamente la paciencia de Dios, la misericordia de Dios que, a ver, vamos a ver qué está pasando. Digo, vamos a la otra Sí, parte. la siguiente parte es muy natural también. O sea, Muy después de humana y lo ya más fea. Sí. Después de reclamarle o de... Tal vez no es la mejor palabra, de traer nuestras angustias a Dios. Sí, derramar nuestro corazón. Ajá. en- Después proponemos soluciones. Sí. O sea, Dios, ¿sabes cómo podremos arreglar esto? Somos buenos para eso. O sea, Sí. díganme, yo hasta hace poquito me puse a analizar mis oraciones y casi no hay ni una donde no le proponga a Dios qué hacer. Ujú, O sea, siempre es, haz esto, ayúdame con esto, de esta manera, etcétera, etcétera, etcétera. ujú. Y no falla. Dice en el 8, El 3. no, perdón, en el 3 y 3. 4. Vuélvete hacia mí y contéstame, oh Señor mi Dios. Devuelve el brillo a mis ojos o moriré. No permitas que mis enemigos se regodeen diciendo, lo hemos derrotado. No dejes que se regodeen en mi caída. Bueno, aquí ya drama lo que le sigue. Sí. O sea, devuélvele el brillo a mis ojos o me muero. Cálmese. Sí está bien dramático y la Digo, es verdad. un poema, ¿verdad? También, pero... Sí. Pero sí, o sea, expresado a lo mejor bonito, pero muy no. poéticamente, pero sí. O sea, sí es mucho drama y luego ya ahora sí el reclamas es como que, oye Dios, contéstame. Ujú, sí. Y déjame te digo cómo me deberías de contestar. Sí. ujú. Aquí te van unas ideas. Y realmente eso hacemos. O sea, yo te digo que yo me puse a analizar mis oraciones y es sobre todo cuando hay una petición muy específica, casi nunca es, Señor, aquí está mi problema, haz tu voluntad o ayúdame a ver qué es lo que está pasando. Es, dile a aquel que haz algo con ese hombre que está atormentándome o haz algo con aquella persona, ya llévatela. O, No dejes que se regodeen los que piden trabajo y no pagan. Ándale. Eso le dolió así en el corazón. Oye, es que fíjate que yo sí, como que las oraciones cuando no las hacemos conscientemente, o sea, se parece mucho a esto. Yo sí he tenido que retener como mis oraciones, no nada más en mis labios, o sea, hasta en los pensamientos como articularlo diferente. O sea, Dios, pues esto es lo que creo que necesito. Ujú. Pero tiene que ser muy consciente porque como lo que ejercité por mucho tiempo se parece así. O sea, Dios te pido esto, Dios bendice esto, Dios, mira, ya, o sea, ya no necesito ideas. Ya nomás fírmale. Sí, ya es como, aprobado. aquí está la orden de trabajo, ya está todo especificado, ya nomás ponle ahí tu sello. Ni lo leas, Dios. Ni lo leas. No es necesario. Ya hice sabes tu todo, de trabajo. todos modos. No, y el problema con esto, no nos damos cuenta, es que le presentamos el problema y la solución pensando que la solución al problema es esta. O sea, es la que la estamos proponiendo. Por ejemplo, aquí David cree que la solución al problema es que sus enemigos ya no lo persigan. Ujú. ¿Y si ese no es el problema? O sea, De ¿tú hecho, qué sí, sabes? o sea, es lo que te iba a decir, va un poquito antes, o sea, realmente ese es el problema, el que tú percibes como problema, ese es el Ajá. problema. Y no será exactamente lo que Dios quería, que Ajá. sus enemigos lo tuvieran donde lo tenían. O sea, como que la arrogancia, no de David, sino de los seres humanos, de creer que entendemos las situaciones. De David Eso. Sepúlveda. Podemos burlarnos de él porque no está aquí. La arrogancia. Y tal vez no lo escuche, entonces Sí, no creo que no lo nos va a escuche. reclamar. Excelente. Oye, pues ese fue el caso de Job. Ujú. O sea, Job, creo que de las cosas que Dios le quería enseñar es que no sabía todo como él pensaba. Sí. O sea, Job decía, pues que yo he hecho todo bien. O sea, explícame.
Dime dónde fallé. Si pudiera Abraham. presentar mi caso delante de Dios, ganaría. Sí, Así, no más. así dijo. ¿Qué otro aspecto de esto es? O sea, estamos diciendo que esa es la reacción natural. Y pienso que no necesariamente, otra vez tal vez pueda sonar controversial, no necesariamente está mal traerle soluciones a Dios. Y a lo que voy con esto es, está bien expresar lo que sentimos. O sea, querer que se hagan las cosas como yo quiero no está bien. Pero a veces, pues está Jesús diciendo, si hay otra posibilidad que se haga de otra manera, por favor que no se haga de esta manera. O sea, hablando de la cruz. Es expresando lo que traía adentro. La petición, o sea, Ajá. sí, lo que enseña el Salmo y lo que enseña la Biblia es que Dios quiere escuchar lo que queremos, porque dice, presenten sus peticiones delante de y Dios. es que así como quieres que tu hijo te diga. Claro. Aunque sabes que y pasa todo el tiempo, ¿no? Que te piden cosas que no necesitan. Ellos no saben lo que realmente es mejor para ellos todavía. Pero cuando tienes una relación con tus hijos, eso es lo que quieres, que te digan tal cual, o sea, que abran su corazón y se expresen y ya tú les dirás sí, no, los corriges, lo que sea. O mejor esto. Pero en una relación, sí, o sea, sí hay un anhelo de escuchar a la otra parte tal cual, ¿verdad? Yo pienso que, de hecho, hasta por tiempo, si lo dejamos aquí, está bien. Hasta ahorita es lo que normalmente hacemos las personas. O sea, la otra parte de la estructura en los salmos es el punto hacia donde queremos ir. Es la que no siempre está presente. O sea, a veces nomás es el reclamo y las emociones y lo que siento y lo que quiero y lo que necesito y lo que Dios debería hacer y por qué no me resuelve las cosas de esta manera, así como está diciendo David. O sea, que no permita. O sea, Dios, no los dejes. Tú, si alguien puede, eres tú. Entonces, si los detienes para que no se burlen de mí. O sea, y ahí se acabará el salmo. Se parece mucho a las oraciones que hacemos las personas normalmente. Que no es el punto, ¿verdad? Pero el otro elemento, yo Tendrán creo que esperarse una semana. Pero los de producción se van a esperar unos 15 minutos. En lo que vamos por más café. Para tirar más café. Bueno, pues gracias. Gracias por acompañarnos. No olvides que esto solo es una parte de una serie de episodios que estaremos publicando cada lunes. Encuentra este y muchos otros episodios anteriores en YouTube y Spotify. Te esperamos en el próximo episodio para continuar esta conversación.